Muy bien, estamos con el pueblo de Israel peregrinando en el desierto y está el pueblo de Israel al pie del Sinaí. ¿En qué contexto? En el contexto que el pueblo de Israel se había equivocado de tal manera que había quebrantado el pacto con Dios. Moisés había tenido que intervenir de una manera muy disruptiva y ahora el pueblo no sabía qué hacer. ¿Qué era lo que estaría pensando ese Dios que ellos veían con truenos y relámpagos y tinieblas arriba del monte? Y fíjense lo que dice Dios al pueblo. Me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. Impresionante este Dios de Israel, un Dios totalmente diferente al Dios que estaban acostumbrados los israelitas a ver, que ellos tenían en su mente, que habían visto en Egipto, que les habían hablado de los dioses que tenían los de Canaán. Un Dios que cuando el ser humano peca, en vez de alejarse, ¿qué hace? No solamente ahora que los israelitas pecaron, Dios quedaba en el monte Sinaí sin haber destruido al pueblo, sino que ahora dice, yo quiero habitar en medio de ustedes. Ese es un Dios totalmente diferente. Un Dios que no se aleja por los errores del pueblo, sino que cuando ve los errores del pueblo, cuando ve los pecados del pueblo, quiere estar más cerca de él. Y quiero decirte que este es un mensaje tremendo para ti y para mí. Muchas veces nosotros cuando estamos en pecado, y eso es la realidad, vemos como que Dios está con truenos y relámpagos queriendo destruirnos. Muchas veces cuando estamos en pecado, incluso los que siguen a Dios, como todavía no conocemos bien a Dios, hacemos como Moisés y mandamos a todos nuestros hermanos a matar a todos aquellos que han adorado el becerro. Pero Dios no es como hombres, no es como los seres humanos. Y Dios, cuando ve que nosotros estamos en necesidad, Él no se aleja, Él se acerca. Cuando Dios ve que tú estás luchando con tus pecados personales, que te sientes esclavo, que no sabes cómo hacer, Él dice, acá estoy, quiero habitar contigo. Y fíjense, ese es el mensaje de la Biblia. El mensaje de la Biblia, Dios quería que el pueblo entendiera que Él venía para salvar, no venía para destruir. Y justamente Dios venía para salvar porque sabía que el pueblo estaba en problemas. Dios no quería gente santa que se acerque a Él, sino que Dios quería gente pecadora que se acerque a Él para transformarlo en santo. Ahora, no te confundas. No es que Dios chapucea en el pecado contigo, sino que Dios sabe que el pecado te hace daño a ti. Como Dios te ama tanto, Él viene y quiere habitar contigo porque Él quiere destruir el pecado que te esclaviza. Y por eso esa es el mensaje de toda la Biblia. Un Dios que ama, un Dios que sale a buscar al pecador, un Dios que quiere habitar con el pecador, un Dios que es fuego consumidor, pero es fuego consumidor para el pecado, no es un fuego consumidor para el pecador. Pero el pueblo de Israel no lo tenía claro eso. Como muchos hasta hoy, después de 4000 años, incluso después de haber venido Jesús, no tenemos claro ese concepto. Y seguimos pensando que Dios quiere que cambiemos para que vayamos a Él. Cuando Dios dice a través de Jesús, ven a mí y yo te voy a cambiar. Fíjense en Levítico 26, 11 y 12 dice, estableceré mi morada, ¿dónde? En medio de ustedes y no los aborreceré. Caminaré entre ustedes, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Cuando Dios le aclara al pueblo que no los va a aborrecer, ¿por qué les tiene que aclarar eso al pueblo? ¿Por qué le tiene que aclarar eso? ¿Cuál es la razón por la cual dice, miren, quiero decirles que no los voy a aborrecer por lo que hicieron? ¿Por qué? Porque el pueblo pensaba que Dios los aborrecía por lo que habían hecho. Entonces Dios tiene que aclararles, miren, yo voy a ir a estar en medio de ustedes y no los voy a aborrecer como ustedes piensan que los aborrezco. Es más, quiero ir en medio de ustedes y caminar entre ustedes. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo.
De a poquito se empieza a revelar el Evangelio, que después iba a venir a traer Jesús de una manera plena. Pero todavía el pueblo no lo tenía muy claro esto. En Deuteronomio 4:7 dice lo siguiente: pues qué gran nación tiene un Dios que esté tan cerca de ellos, de la manera que el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros cada vez que lo invocamos. Ahora Moisés establece una comparación con el Dios de ellos y el Dios de las naciones. Y los dioses de las naciones eran totalmente diferentes. Ahora, por eso era tan atractivo el Dios de los judíos, si los judíos entendían bien a Dios. Por eso fue tan atractivo el Dios de los cristianos, porque justamente el Dios de los cristianos que se manifestó en Jesús era Dios con nosotros, un Dios que vino a caminar con nosotros, cuando los dioses paganos eran totalmente diferentes. Y por eso quiero hacer, aunque hablamos mucho de esto ya muchas veces, hoy voy a hacer un detalle más específico de la diferencia entre los dioses paganos y el Dios bíblico. Con respecto a la cercanía, los dioses paganos estaban distantes y habitaban en montañas o reinos celestiales. Estaban en el Olimpo. Estaban lejos, siempre en las montañas. Y por eso cuando Dios se manifiesta a Israel, se manifiesta en el monte Sinaí, porque Dios tenía que manifestarse de la manera que ellos estaban acostumbrados a pensar acerca de los dioses. Si Dios se los hubiera manifestado en medio del campamento, no hubieran creído que era Dios. Entonces Dios se tenía que manifestar a la manera que ellos pensaban que Dios se manifestaba. Y se manifiesta en el monte. Pero cuando se manifiesta en el monte, ¿cómo se manifiesta? Con truenos, relámpagos, rayos. En cambio, el Dios bíblico es cercano, desea habitar con su pueblo. Por eso van a hacerme un santuario, porque yo quiero habitar en medio de ustedes. Y cuando habite en medio de ustedes, no los voy a destruir. Con respecto a la relación con el ser humano, en los dioses paganos estaba basada en el temor y la manipulación. Lo que los sacerdotes entendían de los dioses era que los dioses manipulaban al pueblo y por lo tanto ellos manipulaban al pueblo también, y la gente seguía a Dios por temor y por la manipulación que la idea de Dios generaba en ellos. Mientras que el Dios bíblico estaba basado en el amor, en el pacto y la fidelidad. En los dioses paganos eran el temor y la manipulación. Los paganos iban al templo a hacer rituales, pero no había compromiso con Dios. En cambio, en este Dios que venía a habitar en medio de ellos, que caminaba con ellos, Dios pretendía una relación de fidelidad. Primero de Él, siendo fiel constantemente, y Él esperaba una fidelidad también del pueblo, que Dios mismo se encargaba de generar esa fidelidad en el pueblo. Y para eso hacía un pacto. Los dioses paganos, con respecto a la accesibilidad, solo se podía llegar a los dioses a través de rituales complejos o intermediarios. Solamente se podía llegar a Dios a través de los sacerdotes, a través de los pastores, a través de la jerarquía eclesiástica, a través del templo. En cambio, el Dios de los israelitas, el Dios bíblico, era accesible a todos por medio de la oración y la fe. Todos podían estar con Dios. Es más, si tú no podías ir al santuario, Dios estaba contigo. Por eso no necesitabas imágenes, porque donde estés, allí estaba Dios. ¡Qué diferencia! Una total diferencia. Vuelvo a repetir, hermanos, no sé si ustedes se dan cuenta que la mayoría del cristianismo, en el cristianismo todavía servimos a un Dios pagano. Porque la gente se aferra a denominaciones, se aferra a iglesias, se aferra a templos, se aferra a sistemas religiosos, porque creen que solamente a través de eso pueden llegar a Dios. Y alguien puede decir, ¿pero qué, Joel, estás en contra de los sistemas religiosos? No, no estoy en contra de los sistemas religiosos. Pero los sistemas religiosos no se han creado, o por lo menos Dios no lo puso para que lleguemos a Él. Los sistemas religiosos Dios los puso para que se organicen para la misión. Y eso es algo que no se entiende. Y eso vamos a hablar un poquito después. El Dios bíblico es accesible a todos por medio de la oración y la fe. Con respecto al interés en el ser humano, los dioses paganos tenían
estaban limitados en su interés con el ser humano. Ellos solamente se interesaban en la casta real y en la casta sacerdotal. Y era solamente a través de ellos que Él se manifestaba. Eran indiferentes muchas veces. En cambio, el Dios bíblico cuida personalmente a cada individuo. Y en todo el mensaje de la Biblia vemos que está con el huérfano, con la viuda y con el más necesitado. Un Dios totalmente diferente. Con respecto a la naturaleza, los dioses paganos eran caprichosos, cambiantes y hasta inmorales. O sea, eran dioses parecidos al ser humano. En cambio, el Dios bíblico era santo, fiel, justo y constante, que nunca cambiaba. Con la motivación para actuar. ¿Por qué actuaban los dioses paganos? Actuaban basados en el ego, en la necesidad de adoración y sacrificios. Era como que los dioses necesitaban ser adorados para poder mantenerse como dioses y necesitaban sacrificios. El Dios de la Biblia también tiene una necesidad, pero es muy diferente a la de los dioses paganos. El Dios de la Biblia se hace vulnerable y se muestra necesitado de relacionarse. Y si a Dios lo veo en la montaña, dice: yo quiero bajar y habitar en medio de ustedes. No es solamente porque tú me necesitas a mí, y esto no lo puedo explicar, sino que Dios también se hace necesario. Él presenta como que tiene una necesidad de nosotros. Dios no es un Dios lejano, sino un Dios que se relaciona. Y para relacionarse tiene que bajar. El propósito del ser humano con los dioses paganos es servir a los dioses para obtener beneficios. En el Dios bíblico es conocer a Dios, amarle y reflejar su carácter. Dios era totalmente diferente a los dioses paganos. Y quiero decirte que Dios es totalmente diferente al Dios que tú tienes en tu mente. Y es para eso que necesitamos la iglesia. Hay una sola cosa que la iglesia se necesita. Es para que nos reunamos a dialogar acerca del Dios que reflejó Jesús. Y te digo, si tú vas a una iglesia y todavía tienes la misma idea de Dios que cuando eras chico, entonces no fuiste a una iglesia verdadera. Porque el objetivo de todo el ejercicio cristiano, de toda la disciplina cristiana, el objetivo de la Biblia, el objetivo de la iglesia, el objetivo de la venida de Cristo es que conozcamos a Dios tal cual es. Y dice que cuando conozcamos a Dios tal cual es, a través de Jesús, entonces vamos a tener vida y vamos a tener abundancia. Cuando conozcamos a Dios tal cual es, va a producir eso una transformación en nuestra vida que no vamos a poder dejar de responderle. Lo que antes nos parecía una carga, ahora lo haremos con gozo. Lo que antes no le veíamos sentido, ahora nos damos cuenta que es la razón de nuestra existencia. Cuando conocemos a Dios como es, no es cuando vamos a la iglesia, no es cuando aceptamos un credo, no es cuando estudiamos teología, es cuando conocemos a Dios a través de Jesús. Ese Dios que está en el monte Sinaí, que está lejos, que está con truenos, relámpagos, cuando lo veo lejos, pero que dice: yo quiero habitar en medio de ti, en medio de ustedes, porque cuando me acerque, me vas a conocer como soy. Cuando vamos a un zoológico, ¿qué es lo primero que quieren ver todos? ¿Por qué el zoológico de Canculacua? ¿Por qué? O sea, ¿por qué dicen Canculacua tiene un zoológico? Porque hay un león, que está deprimido el león, pero hay un león. Y todo el mundo quiere ver ese león. Ahora imagínense si el zoológico de Canculacua, en la jaula principal, tiene un corderito. ¿Cuántos hablarían del zoológico de Canculacua? Nadie. Pero todos queremos ver la fuerza, porque así la vemos la gente carnal, vemos la fuerza, nos gusta, nos admiramos a aquel que come, a aquel que mata, a aquel que es más fuerte, a aquel que tiene más fuerza, porque así vemos a aquellos
aquellos que estamos todavía en pecado. Y por eso los que estamos en pecado necesitamos ver un Dios que tira truenos, que juzga, que se come a todos. Porque no nos atrae un Dios cordero. Si un hijo de ustedes va a la escuela primaria y le dice a un amigo, tengo un pet que es un corderito atrás de mi casa, y puede llamar la atención. Pero si viene uno al lado y dice, y yo tengo un león en el patio de mi casa, todos dicen, no, yo quiero ir a tu casa. Y el león se los come a todos. Pero eso es lo que nos atraen los carnales. Los carnales queremos un Dios trueno, un Dios rayo, un Dios que consuma al pecador. Y por eso cuando presentamos al Dios Cordero, se enojan los que tienen al Dios carnal, se enojan a los que tienen al Dios del monte Sinaí. Pero Dios no estaba en el monte Sinaí, o sea, Dios no quería habitar en el monte Sinaí, Dios quería habitar en medio del pueblo. Pero si se presentaba en el monte Sinaí como un cordero, nadie hubiera pensado que ese es Dios. Y no hubiera podido entonces decir, ahora quiero habitar en medio de ustedes. ¿Se entiende lo que quiero explicar? Y por eso cuando leemos el Antiguo Testamento y vemos al Dios que mata, al Dios que tiene rencor, al Dios que destruye, nos encanta muchas veces ese Dios, el Dios de la letra, pero ese no es el Dios del Espíritu, ese no es el Dios que vino a manifestar Jesucristo. No, el Dios que vino a manifestar Jesucristo está en Salmo 145, 18, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cercano está Jehová del pecador. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Es necesario que tú y yo cambiemos nuestra idea de Dios. Y ¿sabes qué? Cuando tú y yo cambiemos nuestra idea de Dios, va a cambiar nuestra vida. Y lo estamos viendo. Es necesario que el cristianismo cambie su idea de Dios y de una vez por todas nos basemos en Cristo. No en nuestros credos rancios, que lo único que han hecho es tratar de enlatar un montón de doctrinas en una verdad que no es la verdad. La verdad está resumida en una persona y esa persona es Cristo. Isaías 57:15 dice, porque así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura, la santidad, pero también con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Ese es tu Dios y es mi Dios. Ese es el Dios que no te destruye, es el Dios que te salva. Ese es el Dios que no te desprecia porque eres humilde. Es el Dios que justamente quiere habitar con el pobre en espíritu. Qué diferente que el Dios que presenta la sociedad. Qué diferente al Dios que presenta el cristianismo. Zacarías 2:10 dice, canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Vengo para morar contigo, canta y alégrate. Si Dios viene a tu presencia, tienes que tener gozo. No tienes que tener miedo, porque Dios no viene para destruir, viene para salvar. ¿A quién? Al pecador. Y entonces tenemos el clímax de la revelación de Dios, que está en Juan 1:14, y esto nos muestra por qué Dios se reveló en un tabernáculo. Dice así, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y si nosotros vamos al original griego, ¿saben cómo dice el original griego? Dice así, y aquel verbo fue hecho carne y puso su tienda entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan está representando lo que pasó en el monte Sinaí. A Dios que estaba en el cielo, lo veíamos como truenos que destruía y todo, pero ahora puso su tienda en medio de nosotros, los que habíamos adorado el ídolo, los que habíamos hecho orgías, los que habíamos provocado que Moisés tire las tablas. Ese Dios, al ver nuestro pecado, no se aleja de nosotros, sino que viene y pone su tienda en medio nuestro. ¿Para qué? Para que veamos que está lleno de gracia, está lleno de amor, no está lleno de juicio.
No está lleno de truenos ni de relámpagos, está lleno de gracia y de amor y de verdad, porque esa es la verdad. Cuando Moisés le comunica al pueblo que Dios quiere habitar, el pueblo de Israel comienza a tener una visión diferente de Dios. Y eso les provoca tanta alegría que Dios no los condene. Y que a pesar de lo que ellos habían hecho, todavía Él quiera venir a caminar en medio de ellos. Que entonces, ahora, Moisés pide ofrendas para el santuario. Ahora, como Dios siempre hace, pide colaboración para que Dios venga. Dios no quiere simplemente hacer todo. Él te da la oportunidad de participar. Y Él te dio todo. Cuando salieron de Egipto, Dios había puesto en el corazón de los egipcios que le den todas sus cosas a Israel. Israel salió rico de Egipto. Despojaron a Egipto sin tener que robarle nada. Despojaron a Egipto sin tener que ganar una guerra. Porque así gana Dios las cosas. Salieron ricos, pero ya habían dedicado parte de su riqueza a las ideas que tenían del pasado. Pero ahora Dios nuevamente da otra oportunidad. Entonces dice, quiero que colaboren conmigo. Y entonces Moisés pide ofrendas. Y vamos a ver en Éxodo 34, 7 al 9, dice, Moisés se dirigió a toda la comunidad israelita y les dijo, esto es lo que el Señor ha ordenado que se haga. Recojan entre ustedes una ofrenda para el Señor. Todos los que quieran dar ofrenda al Señor voluntariamente y de corazón. Y acá hay una condición totalmente diferente a la de los dioses paganos. Cuando Dios pide algo, ¿cómo lo pide? Voluntariamente y de corazón. El dar, cuando nosotros damos a Dios, no es por culpa que damos, sino que es la respuesta a lo que Dios es. Ese es el dador alegre, ese es el dador que Dios busca. Dios no necesita nada, pero nosotros necesitamos dar, porque la vida cristiana es dar. Cuando Dios ¿vino a qué? A dar. Vino a dar en Jesucristo. Y por eso si nosotros somos parte de ese pueblo, si Dios quiere venir a habitar en medio nuestro, tenemos que tener la misma actitud de Él. Y Él nos hace compartir su misma actitud. Y nos pide que demos. Y entonces sigue diciendo allí, deben traer oro, plata, bronce, telas moradas, telas púrpuras y telas rojas, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles finas, madera de acacia, aceite para lámparas, perfume al aceite de consagrar y para el incienso aromático, piedras de cornalina y otras piedras finas para montarlas en el éfod y el pectoral del sumo sacerdote. Esto estaba pidiendo mucho Moisés. Pero esto ¿cómo tenía que ser? Voluntario. No podía ser obligado. No era, el que no trae ofrenda no va a ser parte del pueblo. El que no trae ofrenda no va a tener un cargo en la iglesia. No, tiene que ser voluntario. Ojalá que los que trajeron ofrenda se transformen en líderes, porque entonces iban a liderar al pueblo en libertad. Pero ¿saben qué? Los líderes que fueron obligados, la gente que fue obligada, cuando se transforman en líderes también quieren obligar. Y por eso cuando ustedes vean un líder religioso que los esté obligando, es porque fue obligado o porque hizo las cosas por obligación en el pasado. Entonces, como él hizo las cosas por obligación, cuando le toca ser líder, dice, si yo las hice, ¿por qué no las van a hacer los demás? Y se pone como un faraón autoritario, manejando la iglesia como si fuera Egipto. No, voluntariamente de corazón. Y pidió mucho Moisés. Moisés no solamente pide eso, sino que invita a que participen en la obra del tabernáculo. Fíjense cómo es la obra de Dios. Todos los que tengan capacidad artística deben venir y hacer todo lo que el Señor ha ordenado. No solamente ofrenda, sino que ahora yo también quiero que participen en esto. ¿Cuál fue el resultado? Éxodo 34, 20 al 23 dice, toda la comunidad israelita se despidió de Moisés. Moisés quedó ahí sin saber qué iba a pasar, si se iba a construir el santuario o no. Se despidieron. Dice, y después todos aquellos que se sintieron movidos de corazón y con sincera voluntad, volvieron con una ofrenda
¿Para quién? ¿Para quién? Para el Señor. Fíjense que no dice para Moisés, no dice para los levitas, sino ¿para quién? Para el Señor. No dice ni para el santuario, dice para el Señor. ¿Por qué? Porque los israelitas ahora, estos que daban voluntariamente, habían entendido que tenían un Dios de gracia que no los destruía por lo que habían hecho. Y ahora no solamente eso, sino que el Señor quería venir a vivir en medio de ellos. Y eso despertó una gratitud en ellos, despertó un gozo en ellos, que vinieron, dicen, movidos de corazón y con sincera voluntad, volvieron con una ofrenda para el Señor, para que se hiciera. Fíjense, me encanta esto. No está ahí, perdón. No sé si pueden leer. Voy a leer de vuelta. Toda la comunidad israelita se despidió de Moisés. Y después, todos aquellos que se sintieron movidos de corazón y con sincera voluntad, volvieron con una ofrenda para el Señor, para que se hiciera la tienda de ¿qué? ¿Cómo se llamaba el santuario? La tienda de ¿qué? Del encuentro. La tienda del encuentro, la tienda, estaban construyendo el lugar donde Dios iba a habitar porque Dios quería encontrarse con ellos. ¡Qué hermosa figura! Y sigue diciendo, y todo lo que era necesario, así como la ropa especial. Vinieron hombres y mujeres, y todos ellos traían, ¿cómo? Voluntariamente y de corazón, prendedores, anillos, argollas, pendientes de oro, toda clase de artículos de oro. Cada uno trajo la ofrenda especial de oro que había dedicado al Señor. Los que tenían tela morada, tela de púrpura y tela roja, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo y pieles finas lo traían. El campamento se transforma en un campamento de gozo, porque siempre que das hay gozo. Cuando la gente no quiere dar, vayan a una iglesia amargada y es una iglesia que no da. Vayan a una iglesia triste, es una iglesia que no da. Vayan a una persona amargada, es una persona que no da. Y sigue diciendo el texto, los que hacían una ofrenda de plata o de bronce, la traían ante el Señor. Y los que tenían madera de acacia, la traían para que se hiciera todo lo necesario. Las mujeres, con capacidad artística para tejer a mano, traían sus tejidos de tela morada, tela de púrpura, tela roja y lino fino. Eran lo que tenían para hacer sus ropas, para vestirse, para ir el sábado a la iglesia. Lo donaban todo. Versículo 26, y las mujeres con capacidad artística y que sintieron deseos de hacerlo, fíjense que nadie fue obligado, torcieron pelo de cabra. Se empezaron a autoorganizar, decíamos, queremos hacer algo por esto. Los jefes trajeron piedras de cornalina y las otras piedras finas para montarlas en el éfod y el pectoral del sumo sacerdote. Perfume y aceite para el alumbrado, para el aceite de consagrar y para el incienso aromático. Y termina este pasaje diciendo, todos los hombres y mujeres israelitas que sintieron deseo de ayudar para que se hiciera lo que el Señor le había ordenado a Moisés, trajeron su ofrenda voluntaria al Señor. Un campamento de luto ahora se transforma en un campamento activo, un campamento de gozo, un campamento con propósito. Y ahora no solamente traían ofrendas, sino que en cada tienda estaban todos trabajando para el santuario. Estaban todos trabajando para la tienda del encuentro. Estaban todos trabajando para que Dios habite en medio de ellos. Y fíjense qué fue lo que pasó. Ellos recibieron de manos de Moisés las ofrendas que los israelitas habían traído para comenzar a hacer lo necesario para el culto del santuario. Mientras tanto, los israelitas seguían trayendo ofrendas voluntarias día tras día. Entonces los artesanos que estaban haciendo lo necesario para el santuario suspendieron su trabajo y fueron a decirle a Moisés, la gente está trayendo más de lo que se necesita para el trabajo que el Señor ordenó hacer. ¡Wow! Este pueblo había cambiado simplemente por el hecho de que se enteraron que Dios venía a vivir entre ellos. Simplemente desde el momento que cambiaron su visión de Dios, que se dieron cuenta que Dios no quería destruirlos, sino que por su pecado Dios venía a habitar en medio de ellos. Ahora cambió totalmente la actitud y ahora querían dar, porque Dios daba.
Entonces Moisés ordenó que corriera la voz por todo el campamento. Qué diferente Moisés a los líderes de hoy. Que nadie, ni hombre ni mujer, haga más labores ni traiga más ofrendas para el santuario. Si fuera un dirigente de hoy, diría, che, no digan nada, que ya tenemos todo. Que sigan trayendo, no importa. No, es que el poder no estaba en la ofrenda, el poder estaba en el Dios al cual adoraban. Y una vez que no se necesitaba, no se necesitaba, porque no dependemos de ofrendas, dependemos de nuestra actitud hacia el Dios que primero nos amó. Y por eso Moisés no se estaba aprovechando del pueblo. Traigan más ofrendas para después mandar un informe y que muestren que somos la iglesia más poderosa. No, los líderes del pueblo de Dios no usan a la gente como medios. No consideran a los miembros de iglesia como un medio para el triunfo o su éxito personal. Los líderes del pueblo de Dios lideran para el reino. Y en el reino son todos líderes. Entonces Moisés dice que nadie, ni hombre ni mujer, haga más labores ni traiga más ofrenda para el santuario. Así que los israelitas dejaron de llevar más ofrendas, pues lo que ya habían hecho era más que suficiente para llevar a cabo toda la obra. Qué hermosa visión. Fíjense lo que pasa con un pueblo que cambia su visión de Dios. Con un pueblo que deja que Dios, o que quiere que Dios habite en su medio. Y ahora la pregunta es, ¿cómo construimos nosotros el tabernáculo? O sea, esta historia es muy linda, pero ¿cómo construimos hoy nosotros el tabernáculo? O sea, ¿qué lección nosotros podemos sacar para hoy? ¿Cómo hoy nosotros, miembros del pueblo de Dios, personas que son parte del pueblo de Dios, podemos construir hoy el tabernáculo de Dios? Ya no necesitamos tabernáculos, porque ya el tabernáculo vino y habitó entre nosotros. ¿Quién fue? Jesús. Y entonces dice que ahora ya no necesitamos ningún tabernáculo, no necesitamos, ahora somos nosotros piedras vivas. ¿Y qué sería construir el tabernáculo hoy? Construir el tabernáculo hoy sería entrar en la misión de salvar que Dios tiene. Es unirnos a la misión de Dios. Es dejar que Dios venga en medio nuestro y hacer lo que Él hace. Transformarnos en testigos de Él. Entrar en la misión de Dios hoy no es venir a una iglesia una vez por semana y sentarme a escuchar un lindo sermón, a adorar, a tener... No, unirme, construir el tabernáculo, si yo quiero, tiene que ser algo voluntario. Y eso voluntario ya no es construyendo un tabernáculo, sino que es construyendo el reino. Que solamente el reino se puede construir voluntariamente. Y por eso cuando ustedes vean en una iglesia algo que se está haciendo por obligación, aunque no les guste, esa iglesia no está siendo parte del reino de Dios. Eso se puede usar en el mundo, la obligación, pero no en el reino de Dios. Y lo vemos claramente en toda la Biblia. Pero ¿cuál es nuestra misión? Y ¿saben qué? Nosotros como Forest City decidimos también participar en la misión que Dios nos dio. Y Dios nos dio un privilegio de tener esta iglesia, nos dio un privilegio de estar en este lugar tan central para el turismo mundial. Y entonces hace 5 años nosotros hicimos una declaración de misión que dice lo siguiente, que muchos lo han escuchado muchas veces, pero nuestra misión como Forest City es desarrollar una íntima relación con Cristo que nos capacite para ser discípulos, preparando un movimiento para su venida. Eso es hoy construir el santuario. Pero esta misión solamente la pueden hacer los voluntarios de corazón. Esta misión solamente la pueden hacer aquellos que son movidos por la revelación de Dios. Y ¿saben qué? En estos 5 años, estos últimos años, estuvimos predicando, estuvimos hablando, estuvimos tratando de mostrar cómo se desarrolla una relación íntima con Cristo. Y para
para tratar de mostrar cómo se desarrolla una relación íntima con Cristo, tuvimos que establecer el principio de que Cristo vino a mostrar quién es el Padre. Y en la medida que fuimos conociendo al Padre a través de Cristo, mucha gente fue floreciendo espiritualmente, fue cambiando su visión de lo que es la verdadera religión. Y hoy pueden decir que tienen vida espiritual. Hace 2 años decidimos continuar poniendo énfasis en la otra parte, que nos capacite para ser discípulos. Una cosa es tener una relación íntima con Cristo, pero esa relación íntima con Cristo nos tiene que llevar a hacer otros discípulos. ¿Y qué es hacer otros discípulos? Es olvidarme de mí mismo y volcarme, esa experiencia que tengo, volcarme en la vida de otro. No es venir a un seminario de discipulado, sino que es empezar a ser amigos para que esos amigos vean el gozo que yo he descubierto en mi nueva visión de Dios y mostrarle ese nuevo Dios que he conocido, que no es nuevo, es el mismo de siempre, pero que lo tenía tergiversado en mi cabeza. Y cuando la gente comienza a ver el gozo que produjo ese nuevo conocimiento en mi vida, esa gente también quiere conocer ese Dios. Y por eso estamos haciendo énfasis en esta época, el año pasado y este año, seguimos con desarrollar una íntima relación con Jesús, pero que nos capacite para ser discípulos. Y hay muchas personas que están haciendo discípulos aquí en Forest City, y gloria a Dios por eso. Pero no nos damos, ¿cómo se dice? No nos sentimos satisfechos con que simplemente algunas personas. Si esta iglesia, Dios la levantó para que esto sea la experiencia del 100% de los que estamos aquí. Y alguien puede decir, pero yo nunca, es más, no tengo ni inclinación espiritual ni nada. Bueno, estás viniendo. ¿Y sabes qué? Dios quiere bajar del monte Sinaí y habitar en tu vida. Y cuando habites en tu vida, todo va a cambiar. Cuando Él habite en tu vida y tú lo dejes. Cuando estés dispuesto a cambiar tu visión de Dios del monte Sinaí por aceptar el Dios que viene a habitar contigo en la tienda del encuentro, todo va a cambiar en tu vida. Y como resultado de eso, se va a preparar un movimiento para su venida. Y saben que yo, analizando este sermón, me di cuenta que está mal. Tenemos que revisar esta misión, porque yo no pondría preparando un movimiento para su venida, sino que pondría siendo parte de un movimiento para su venida. Porque nosotros no preparamos nada. El que prepara, ¿quién es? Es Jesús. Jesús ya está en movimiento. Solamente tenemos que meternos en el movimiento de Jesús. Nadie está inventando nada acá. Es simplemente meternos donde Jesús está. Es simplemente hacer lo que Jesús ya está haciendo. Y eso estamos empezándolo a ver. Y ahora espero poder terminar a tiempo. ¿Qué hizo Dios entre nosotros? ¿Qué hizo Dios entre nosotros? Y ahora tenemos que hacer un poquito de historia. ¿Qué hizo Dios en Forest City? ¿Qué hizo Dios en medio nuestro? Y voy a dar algunos hechos que ustedes van a compartir conmigo también. La pandemia, las células y la iglesia online. La pandemia fue una maldición para el mundo. Pero podemos decir que para Forest City fue una gran bendición. Una bendición que no pensábamos. Cuando comenzó la pandemia, una de las cosas, nos reunimos con los líderes de la iglesia y dijimos, la iglesia no se cierra, lo que se cierra es el templo. Pero la iglesia no se va a cerrar y vamos a seguir transmitiendo lo que hacemos en el templo por internet para Forest City. Lo que no nos dimos cuenta es que Dios tenía otro plan. Sí, era para Forest City. Pero el primer sermón que predicamos en la pandemia, en la primera semana tuvo 40.000 vistas. Y se abrió una misión que no la teníamos ni por las tapas. Pensábamos que era para Forest City esto. Pero Forest City también nos unimos en células, las células se pusieron en contacto y comenzamos a hacer cadenas de oración. ¿Se acuerdan? Por 1 mes, 2 meses. Pensábamos que la pandemia iba a ser 1 mes, 2 meses y ya íbamos a estar todos de vuelta aquí. Y cada célula siguió orando, siguió manteniéndose, siguió visitándose en la medida, visitándose por Zoom, hablándose por teléfono, llevando las escuelas sabáticas. Se empezó a hacer el food pantry, todos los que podían venían al food pantry para dar comida.
Y se empezó a formar una iglesia online que no habíamos pensado que se iba a formar. Y comenzó a crecer. Y aquí surgieron varias cosas. Por ejemplo, recuerdo una señora que creo que se llamaba Gabriela, que nos encontró en Nueva York, online. Estaba un día en la computadora y cayó en Forest City. Empezó a escuchar los sermones de Forest City y viajó 16 horas manejando seguidas desde Nueva York para venir y bautizarse y al otro día volverse a Nueva York. Una familia que estaba en las Carolinas comenzó a ver también en internet. Y entonces se dio cuenta que éramos adventistas y fue a todas las iglesias adventistas que estaban por allí, estaban todas cerradas y nadie le podía decir nada. Y entonces, como seguían viendo Forest City Online, decidieron viajar de las Carolinas para aquí para bautizarse, porque nadie las podía bautizar en la pandemia por miedo a contagiarse. Y las pudimos bautizar, ellos pudieron comer en casa, ya me olvidé el nombre, perdonen que no. Pero esa familia volvieron a las Carolinas. Y les estoy contando algunos casos y ustedes pueden tener muchos casos. El caso de Grace. El caso de Grace, que seguía reuniéndose en una iglesia dominical. Y aunque ella no estaba en la iglesia, un día mandó a los hijos a la iglesia, o sea, no asistió a esa iglesia ese domingo, pero un día llevó a los hijos a la iglesia y cuando llegó el hijo, le dijo a la madre, al otro sábado estaban en la playa y el hijo le dijo, ¿sabes, mamá, que estuve en la escuela dominical y le pregunté al maestro por qué nosotros guardamos el domingo? Y el maestro me dijo, bueno, porque siempre se ha hecho así. Y yo en esta semana, le decía al hijo, estuve leyendo y me di cuenta que no existe eso en la Biblia, no hay fundamento bíblico. Y eso le hizo pensar a la madre y estaban en la playa. Los hijos se fueron al mar. Y entonces, cuando ella se quedó en la sombrilla, puso el teléfono y le salió, ¡pum!, Forest City. Un sábado. Y empezó a escuchar Forest City. Y dice, yo tengo que ir a esa iglesia que guarda el sábado. Comenzó a estudiar la Biblia. Y en medio de la pandemia, apareció un día aquí y pidió bautismo con sus hijos y su familia. Y la bautizamos. Ella se llama Grace. Y se fue a Tampa. Y resulta que después con la pandemia, como no estábamos en contacto con nadie, terminó la pandemia y entonces a mí me invitaron a un viaje a Turquía y a Israel para ir de capellán. Y cuando estábamos en el aeropuerto de Miami, en el aeropuerto de Turquía, me dice, ¿usted se acuerda de mí? No, le digo, ¿quién sos? Me dice, me llamo Grace. Era Grace que había seguido un contacto con nosotros. Hicimos todo ese tour en Turquía, ella volvió, fue con sus hijos y ahora su hija está estudiando en Southern. Milagros. Y en la pandemia llegaba también alguien que ni conocíamos tampoco. Y que como no dejamos entrar a nadie, y como había mucha gente que controlaba, o sea, que no... Pero esta persona venía desde Tampa, siempre hace... Y entonces lo dejábamos sentar y se sentaba por allá atrás. ¿Quién era esa persona? Ustedes saben a qué me estoy refiriendo. Ni lo conocíamos. Jesús. Jesús de la Rosa, no Jesús del cielo, Jesús de la Rosa. Que pensaba que estábamos locos por lo que predicábamos. Y siguió viniendo con su esposa y Dios nos dio la oportunidad de bautizar a su esposa. Y hoy Jesús es el pastor online, el que se encarga de toda la obra internacional aquí en Forest City. Díganme si eso no es un milagro. Díganme si eso no es misión. Dios está haciendo cosas con nosotros no porque seamos mejores, es porque somos pecadores, pero le empezamos a dar lugar a Dios para que Él habite en medio nuestro y Dios está habitando. Pero Él quiere hacer muchas cosas más. Y entonces después de la pandemia surge Adoración Sin Fronteras, una célula virtual que comenzó con Forest City, pero se empezaron a unir gente de todo el mundo. Y al final terminó siendo una célula para toda Sudamérica y para Europa. Y a raíz de eso entonces ahora tenemos células que están dispersas por toda América y por Europa. Dios se ha multiplicado, Dios se ha manifestado, Dios ha crecido en medio de Forest City, porque Dios está habitando. Surgieron entonces la Escuela de Discipulado Orgánico. La Escuela de Discipulados Orgánicos
que en el primer año de Forest City no se podía hacer en Forest City, porque la escuela de discipulado orgánico no es una escuela, es mostrarle a la gente quién es Dios. Y si mal no se recuerdan, no tenemos que avergonzarnos de esto porque somos pecadores todos, pero el primer año, por lo menos que estuve yo, aquí en Forest City estábamos todos peleados, ¿se acuerdan? No se podía hacer ninguna escuela de discipulado orgánico. Porque hasta que nosotros no conozcamos a Dios personalmente y que Jesús sea una realidad en nuestra vida y que dejemos de ser simplemente miembros que vienen aquí a la iglesia a entretenerse espiritualmente, a buscar poder o a ver quién aparece más en la plataforma, hasta que no cambiara eso no podíamos hacer ninguna escuela. Pero Dios vino y habitó en medio nuestro. Y Dios hizo la diferencia. Y entonces pudimos hacer ya 2 escuelas de 10 días aquí en Forest City, discipulado orgánico. A raíz de eso surgió una escuela en Argentina y podemos ir a Argentina a hacer una escuela de discipulado orgánico. Y surgió una escuela en Colombia y fuimos a Colombia a hacer una escuela de discipulado orgánico. Y a raíz de todo eso, entonces comenzaron a surgir, como venía gente de todas partes del mundo, hasta llegaron gente de Australia, gente de Finlandia, gente de Alemania, gente de España, gente de Argentina, de Chile, de Paraguay, de Perú, de Ecuador, de Venezuela. De Venezuela no, creo que no vino nadie. Qué raro. Y entonces empezaron a surgir células con los quienes todavía estamos en contacto. Jesús de la Rosa se está encargando de supervisar ese movimiento de alguna manera, que no nos da abasto para supervisarlo. Y entonces, a raíz de eso, surgieron viajes misioneros. Viajes misioneros, hicimos un viaje misionero a Cuba, que fue Jesús con Ángelo, fueron a Cuba. Y allí ya 2 veces se fue a Cuba, en viaje misionero, después fue con Sammy también, y fue Daniel también, el primer viaje misionero fue Daniel con Jesús. Salió otro viaje misionero a México, que fue Ángelo con Jesús. Todos invitados por gente que vinieron a la escuela de discipulado orgánico y que ahora comienzan a hacer misión en el lugar donde está. La sorpresa para mí, un viaje misionero a Rumania. Había una pareja que se conectaba con Forest City y quería casarse y no tenía nadie que los case. Y me llamaron por teléfono y como ellos se conectaban con Forest City, yo sentí que era una misión. Y me dijeron, pastor, ¿usted vendría a Rumania a casarnos? Y fui a Rumania a casarlos. Y le digo, fue una odisea porque me sacaron el pasaje, tuve que viajar de Orlando a Newark, New Jersey. De ahí me tuve que tomar un tren y un subte a Kennedy Airport. Y ahí en Nueva York tomar un avión a Londres. Y en Londres llegué al aeropuerto norte de Londres y me tuve que tomar un tren para ir al aeropuerto sur de Londres. Y de ahí llegar a Bucarest. Y de ahí me fueron a buscar en un auto para ir al pueblo donde se casaba la pareja, y cuando llegamos al pueblo me pusieron en un Airbnb con los novios, con la familia, con todos. Y ahí pasé un fin de semana, los casé y me vine de vuelta. Todo por la misión. Esto no es una invitación, y con esto quiero decirle, estas no son invitaciones para viajar, para ir a hacer turismo en Rumania, no. Es para atender a las personas que surgieron en la pandemia. Dios nos ha dado una misión y la misión de una iglesia está determinada por el contexto y nos movemos de acuerdo a lo que Dios nos va presentando. No podemos renunciar a la misión que Dios nos dio. Después nos fuimos a Chile. ¿Por qué? Porque en Chile también surgió otra célula, otras personas, un matrimonio que eran miembros de nuestra iglesia porque pidieron a través de la célula, pidieron membresía acá en Forest City, no eran miembros de ninguna iglesia y ahora querían casarse. Y fuimos y los casamos. Yo no los casé. ¿Saben quién los casó? No lo van a creer. Manín. Juan los casó. Juan, que nos ayuda con toda la parte de marketing digital, que también ha venido con Avi, han venido milagrosamente a ayudarnos. Y fuimos con Jesús, estuvimos un fin de semana en Chile, nos reunimos con gente que viajó desde Argentina en una casa, gente que estaba en Chile, que se conocían por Zoom, pero vinieron todos a encontrarse y ver, hermanos, cómo la gente se abrazaba, cómo la gente lloraba de conocerse después de haber estado 2 años en Zoom por medio de la pandemia. Para mí eso no tiene precio, para mí eso es el colmo de la felicidad. ¿Qué pasó? Mallorca, España, en la pandemia también una pastora evangélica comenzó a conectarse con nosotros y nos invitaron a Mallorca para ir a dar una semana de profecía y de justificación por la fe a la iglesia evangélica. Y fuimos con Jesús y Jeremías y fuimos allí a esa iglesia y estuvimos 5 días en Mallorca.
Y ahora, el mes que viene, vamos a atender a esa iglesia, vamos a hacer por Zoom con los pastores aquí, les vamos a dar unas charlas porque seguimos en contacto con ellos. Ya tengo que terminar. California, gente que vino aquí, nos invitaron a California y con Daniel y con Jeremías también fuimos a California, estuvimos en una semana y nos reunimos en Loma Linda con toda la gente que se conecta con Forest City, que de paso les damos un saludo a todos, ojalá que estén escuchando, y aquellos que prometieron que iban a ir a la Escuela de Discipulado Orgánico de España, por favor inscríbanse. De paso hago la aclaración. Y esto es señales de los últimos tiempos, hermano. Vino un asistente de un presidente de una conferencia acá en Estados Unidos al discipulado orgánico, y hace 2 meses este asistente me invitó a una reunión para dar los conceptos con todos los pastores, tanto hispanos y americanos, de esa conferencia. Y esta es la señal de los tiempos, que lo tuve que dar en inglés, hermano. O sea, Dios está dando el don de lenguas. O sea, y la frutilla de postre, hermanos, esto lo quería dejar, la frutilla de postre. La frutilla de postre, hermanos, no sé si ustedes se acuerdan que por 5 años nosotros dijimos algo, que nosotros no éramos movimientos y la razón por la cual no éramos movimientos se debía a algo. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Por qué no éramos movimiento? ¿Por qué qué? Porque no había jóvenes en esta iglesia y nosotros decíamos, hasta que no haya un movimiento de jóvenes en esta iglesia no podemos ser movimiento, porque el motor de un movimiento son los jóvenes entregados a Cristo. Y gloria a Dios por eso. Dios hizo surgir lo que se llama en la idea de los jóvenes, y al final Dios también trajo al último, a la persona que necesitábamos también para terminar de formar el equipo pastoral, y trajo a Sammy. Y Sammy junto con los jóvenes formaron el Spot, que es un programa, pero que fue la semilla para comenzar un reavivamiento en los jóvenes que ahora no se lo puede creer, hermanos. Hay que ser testigo de eso. Y gracias, jóvenes, por el compromiso. Gracias por lo que están haciendo. Porque nos están contagiando. Nos está contagiando toda la iglesia, y gracias al Spot, el Spot fue la semilla para que ahora salga el Edo de jóvenes, que ha sido maravilloso estos 2. Pero quiero aclarar algo, que esto parece, porque no me gustaría dejar a nadie afuera, hermanos. ¿Por qué? Y esto quiero decirlo de manera sincera, y yo sé que hubo gente que tuvo que esperar a esto, pero quiero agradecer de manera especial a Julio, porque Julio en estos 3 años, cuando no había jóvenes, hizo lo que había que hacer para tan siquiera tener a los jóvenes activos en el gimnasio de la iglesia. Y gracias, Julio, no sé si estás. Esos jóvenes que estaban antes jugando al vóley, que venían a jugar al vóley, ahora están haciendo discípulos. Que posiblemente si Julio no hubiera dedicado tiempo, no hubiera hecho lo que hizo, no tendríamos los jóvenes que tenemos ahora en el Spot. Y por eso gracias a todos los que pusieron su granito de arena, porque la cuestión es hacer misión. Yo sé que tuvimos que esperar para ver esto, pero no estaban las cosas dadas, y cuando tenemos una iglesia grande vamos muy de a poco. Esto es como un transatlántico, no podemos manejarlo, hacer una curva rápida. Pero cuando entran los jóvenes en la ecuación, hermanos, lo que tardó 4 años en hacer con los adultos, solamente en 5 meses con los jóvenes ya se está viendo. Y gloria a Dios por eso. Y gloria a Dios por los jóvenes, gloria a Dios por el compromiso, gloria a Dios por el arrojo que ellos tienen. ¿Qué es lo que viene? Y ahora sí, ¿qué es lo que viene? Esto lo terminé esta mañana, así que no tuve tiempo de hacerlo más lindo ni nada. Pero lo que viene, Feria de Salud en abril. La iglesia se está movilizando, el departamento de salud. Vamos a tener una feria de salud para la comunidad, que se va a hacer desde la conferencia con otras iglesias, pero los invitamos a todos que se sumen a esto. Viene un seminario de matrimonios que lo hace el departamento de salud mental de la iglesia, que va a ser por 3 jueves. Aquellos que están teniendo problemas matrimoniales o que quieren un tune-up en su matrimonio, vengan a esto. Pidan información. Las actividades de Pathfinder, aventureros y ministro de niños, puse ahí, me equivoqué, estaba muy apurado esta mañana, pero las actividades de Pathfinder y aventureros, está creciendo el club, y estamos viendo también cómo el club está queriendo sumarse a la visión de discipulado. Estuvimos hablando con Dayana después de la junta el jueves, y ella me decía, queremos sumarnos a la visión de discipulado, y gloria a Dios por eso. El Edo de jóvenes, viene un Edo de jóvenes en agosto, ya tuvimos 2 Edos de jóvenes.
Y ya estamos trabajando en eso, y si Dios quiere, no le vamos a decir todavía eso, que lo dejo a Sammy que lo diga, pero ya tenemos aparentemente el lugar donde vamos a tener un lugar muy, muy lindo. Viene un viaje misionero a Chile. Esto va a ser en septiembre. Un viaje misionero donde vamos a ir a atender a la gente que es miembro de Forest City, que está como Isie, como Abel y Jessica y otra gente que ellos tienen amigos, ellos están en misión también, y vamos a ir entonces en septiembre a hacer un viaje misionero a Chile. Viene la Feria de las Naciones, viene el concierto de Navidad. Y la última sorpresa, esto lo votamos. Hermanos, esta iglesia es una iglesia muy grande y no nos ha permitido hacer algo para todos. Pero acabamos de reservar la semana pasada acá en Culaqua, porque vamos a hacer un campamento para la iglesia de Forest City para que todos nos encontremos allí. Y anoten, eso va a ser el 26 de enero del año 2026. O sea, no teníamos antes, no pudimos hacer una reservación antes. Para que usted, de paso les digo, reservamos los 3 hoteles de Canculaqua, porque esperamos que por lo menos vayan 400 personas de Forest City. Venimos 1000, así que 400, y si pagan cuotas, todos podemos llegar. ¿Ok? Esto es obligación, ¿eh? No es voluntario también. Todo es voluntario. Hermanos, Dios nos da el privilegio de participar en su obra. Y quiero terminar con estos números. ¿Qué son estos números? Nosotros tenemos en los libros de iglesia 1.600 personas registradas. Antes que hagamos el cambio de turno, de horario, había sábados que teníamos 1.000 personas, el promedio era entre 800 y 1.000 personas que venían por sábado. Ahora bajó un poquito, pero los felicitamos a todos los que están. Toda esta misión de estos 5 años, todo lo que les presenté, ¿saben cuántas personas soportan o apoyan esta misión con sus ofrendas? En el promedio de estos 5 años, nosotros no sabemos quiénes son, pero sí sabemos la cantidad de la gente que da. Solamente en Forest City dan 200 personas, y quiero agradecerle a esas 200 personas porque gracias al compromiso que tienen voluntario con la iglesia de Forest City hemos podido cumplir todo lo que recién estaba diciendo. Pero de 1.000 personas que vienen todos los sábados, solamente 200 son los que están dando. Y nosotros hemos hecho un compromiso con la Junta de Finanzas aquí en la iglesia de Forest City, con la Junta. Hermanos, queremos que Forest City, el tesoro de Forest City, esté donde está el corazón de Forest City. Y queremos que el corazón de Forest City esté en la misión. Y por eso queremos poner el tesoro, lo que se dé, que se ponga para la misión. Pero hermanos, ya no nos alcanza, con 200 personas no nos alcanza. No nos alcanza para cubrir toda la misión que tenemos. En el último EDO tuvimos que subvencionar el EDO para que los chicos puedan ir. Ellos pagaron también, pero si no salía muy caro tuvimos que poner $7,000 para que ellos puedan asistir. Pero la iglesia llega un momento que ya no podemos y tenemos que seguir en la misión. Y por eso hoy me voy a poner aquí adelante de Forest City como Moisés, a hacer un llamado a todos los voluntarios de corazón que quieran unirse a esta misión. No estoy pidiendo ofrenda, estoy pidiendo compromiso para que se unan a la misión que Dios nos ha dado. Y no queremos ofrendas espontáneas en el sentido de decir, hoy quiero dar $30,000. No, queremos ofrendas sistemáticas, cosa que podamos decir, podemos hacer esto, podemos seguir avanzando en la misión. No tenemos que estar viendo de cómo sacamos dinero. Si nosotros ponemos a Dios en primer lugar, Dios nos va a dar todas las cosas por añadidura. Pero no podemos ser discípulos si no nos comprometemos. No nos comprometemos, no solamente con venir acá, sino nos comprometemos con nuestra vida y también con nuestro bolsillo. Y por eso quiero hacer un llamado en especial, hermanos. En este momento tenemos, y esto ha sido contabilizado, tenemos 200 personas solamente que dan diezmos y ofrendas aquí en Forest City. Yo hoy quiero hacerte un llamado. Si tú no has formado parte, quiero decirte que no estás participando del gozo de construir el santuario. Tenemos que participar todos. Y por eso me gustaría que en la próxima asamblea podamos decir, ya tenemos 600 personas que están dando. Y no voy a hacer un llamado para pasar al frente si tú no estás dando, porque esto tiene que ser algo voluntario y tiene que ser si nace del corazón. Si es que tú sientes el llamado a ser parte de una misión. Acá no es un llamado a dar ofrendas, es un llamado a ser parte de la misión.
Y por eso también les hablo a los de internet. Si ustedes se sienten beneficiados por esto, si ustedes se sientan tranquilos en su casa a ver nuestra programación, quiero decirles que para poder llegar a donde están ustedes necesitamos dinero. Y solamente 200 personas son las personas que han puesto. Por supuesto, entre esas 200 personas hay personas también de diferentes países que están enviando, pero no nos es suficiente con respecto a la misión que tenemos. Y no me vengo a quejar acá, porque Dios, si estamos cumpliendo lo que Dios dice, Dios va a proveer. Pero quiero simplemente invitarte a que tengas el privilegio de construir el santuario. Aquel que le nace de corazón. Hoy tú puedes ser socio de Dios. Y alguien puede decir, pero yo no puedo dar $300, ni $100, ni $50. No importa, con que des $1 para Dios. Es como los 5 panes y 2 peces, que en las manos de Jesús puedan alimentar a 5,000. Y $1 que des con agradecimiento, porque has conocido a un Dios diferente, porque ahora te has dado cuenta que Dios habita en tu vida. $1 para ese Dios se va a transformar en millones de dólares para la causa de Él. Dios no necesita ofrenda. Él quiere corazones dadivosos. No es porque Él lo necesita, sino porque tú necesitas participar de la misión a la cual Dios te ha llamado. Simplemente Forest City y miembros online, les hago un llamado para que ustedes no solamente vengan, escuchen, sino que participen. Los invito a unirse a la misión que Dios nos dio, no solamente con tus acciones, sino también con tu tesoro. Y recuerda que donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Y qué más que tener nuestro corazón en la misión que Cristo nos ha dado? Que Dios te bendiga. It's all the evidence I'll ever need. Yeah. 'Cause your love is better than life. I can't even wrap my mind around it. One day here in your house, better than 1,000 elsewhere. Your love keeps on running, running, keeps on running after me. Oh, keeps on running. There's no one that can take your place, no. Yeah. There's nothing that can separate, no. No, how high, how deep your love. The greatest love the world has ever seen. Oh, your love is better than life. I can't even wrap my mind
Hola, mi nombre es Perla y yo les vengo a platicar un poquito sobre lo que fue mi experiencia en este Edo Juvenil 2025. La verdad es que desde el minuto 1 Dios fue quien movió y estuvo al pendiente de todo. Desde que mi visa llegó a tiempo, desde que el pastor Jesús de la Rosa me estuvo insistiendo tanto, y yo tenía un evento aquí en México y Dios me cerró esa puerta. Y si Él no me hubiera cerrado esa puerta, yo no hubiera podido estar en el Edo 2025. Y la verdad es que yo estoy muy agradecida con Dios porque Él me cerró esa puerta y porque me abrió la oportunidad de poder estar este fin de semana con ustedes. Agradecer también a Jennifer, a su familia, porque me recibieron con los brazos abiertos, y a todos y cada uno de ustedes, los jóvenes que también me recibieron de alguna manera, que trataban de entenderme aunque yo no hablaba inglés, y darles las gracias porque yo me doy cuenta de que ustedes reflejan a Dios y que realmente fue Dios quien los puso en mi camino para mostrarme un poquito del gran amor que Él tiene hacia conmigo en esta tierra. Yo llegué con un corazón un poco triste, un poco abatido por la situación que yo había estado viviendo aquí en México. Sin embargo, salí llena de el amor y cariño de todos ustedes y llena del amor de Dios. Fue un fin de semana de bendición, sobre todo porque tomé la decisión de bautizarme en el Edo. Y es un pacto que yo estoy confirmando con Dios. Yo ya lo había tomado hace algunos años, sin embargo, esta vez lo estaba yo confirmando porque yo lo necesitaba y lo quería en mi vida. Entonces, estoy muy agradecida con todos y cada uno de ustedes por la oportunidad que me dieron de formar parte de este Edo 2025 y de abrirme las puertas de sus corazones y de su iglesia, sobre todo, para poder seguir haciendo misión todos juntos. Les mando un saludo desde México y que Dios los bendiga. Realmente fue una experiencia linda, inolvidable, y podemos seguir haciendo misión, que la misión es del Señor, a través de lo que ustedes nos ayudan a seguir adelante. En este momento, por eso vamos a tomar los diezmos, las ofrendas que los diáconos pasen, para que podamos seguir haciendo misión, programas como este, que no son programas, sino que son experiencias, y tener la experiencia de vivir con Jesús, de caminar con Jesús y de conocer a Jesús. Así que los diáconos se pueden pasar ahora y queremos hacer algo. Sí, yo tenía que anunciar las ofrendas después del sermón, pero estaba tan apasionado y me olvidé totalmente de las ofrendas y estaba predicando de las ofrendas, imagínense. No, pero estuvo muy bien. Pero aquí tenemos un grupo, está el staff del spot. Pueden pasar, y los jóvenes que estuvieron el fin de semana pasado en el campamento, que por eso no lo vieron en el Edo. ¿Cómo? Sí, que pasen todos los chicos. ¿Pasan todos? Sí. Todos, pueden pasar todos, vengan, no tengan vergüenza. Como quieran. Esta iglesia es de ustedes, así que por supuesto no están todos. Al primer Edo fueron 35 y este Edo tuvimos 98. Y por eso tuvimos que subvencionarlo, o sea, porque la misión va creciendo. Y acá están, vengan, acérquense. Entonces queremos que simplemente ellos nos den un pequeño testimonio de lo que vivieron. Acá hay gente, de paso, en el campamento, en el Edo, se bautizaron 9 chicos. Y ayer se bautizaron 3 chicos más en el spot. Alguien de ustedes donó un bautisterio, porque teníamos que traer bautisterio todos los viernes, tenían que traer Sami todos los viernes un bautisterio, y donó un bautisterio para que tengamos un bautisterio ya en el spot, que sea del spot, porque todos los viernes, por la gracia de Dios, están habiendo bautismo. Entonces sí, ¿quién va a ser la primera persona que hable? Michelle. Ok. Bueno, dijeron. Entre Michelle y ya se escuchó. Vamos, Michelle. Vamos, Michelle.
Bueno, buenos días otra vez. Bueno, para los que no se acuerdan, yo estuve aquí mismo dando el testimonio del año pasado. Estuve hablando de lo bonito que fue la comunión que tuve con Dios y la comunidad que tuve. La diferencia de este Edo es que fue más gratificante que el otro. No los quiero comparar, pero fue una mejor experiencia porque tomé la decisión de bautizarme en el Edo. Y fue una decisión un tanto difícil de tomar, pero al mismo tiempo como que no fue difícil aceptar de que Dios nunca se alejó, de que Dios siempre estuvo cerca. Y cada vez que decía que quería tener una relación más cercana a Él o que simplemente quería estar cerca de Él, era yo la que lo estaba ignorando, pero era Él el que siempre estaba ahí. Por más difíciles que hayan sido las situaciones, Dios me puso a este grupo de personas. Dios me puso a todas estas personas para acercarme más a Él, para que su influencia fuera la mejor de todas, para yo poder saber de que Dios es bueno, de que tengo una oportunidad más, de que por más mala que sea, por más cosas malas que haya hecho, que me hayan hecho, aún así tengo un espacio apartado en el cielo. Amén. Una cosita, antes que hable Iri, perdóname, voy a decir algo que quizás es personal, pero Michelle, ella por situaciones de fuerza mayor, posiblemente en los próximos meses tenga que emigrar para Europa. Y yo les pido que la pongamos en oración, porque la queremos acá. Va a dejar un vacío y esperamos que por ahí Dios cambie los planes, pero Michelle, si Dios no cambia los planes, ¿la vamos a visitar? Si se va. Y vos vas a ser nuestra embajadora allá en Europa, así que no vas a estar sola, vamos a seguir en contacto y esto va a seguir creciendo. Así que Dios te bendiga, pero por favor oren por Michelle para que Dios se manifieste y si es la voluntad de Dios ella pueda quedarse. Dios te bendiga. Para mí, este Edo fue una cosa de verdad muy loco. El pasado yo siento que yo sentí como Dios me eligió, como Dios me ama tanto y como Dios me dio un propósito. Yo me sentí como muy chiquita porque pude ver cómo Dios nos estaba usando y cómo Dios nos puso en ese lugar para mostrarnos su poder y cuán grande es y cuánto nos ama. Entonces para mí fue como que yo veía a las personas alabar, yo veía a las personas cantar, yo veía cómo Dios estaba manifestando en la vida de cada persona y yo me sentía pero tan chiquita y tan agradecida con Él porque era como que no sé por qué me tienes aquí, pero gracias por enseñarme esto, gracias por mostrarme tu poder. Yo también decidí bautizarme, pero eso no fue preledo ni nada, sino porque yo tenía como una pelea, una batalla con Dios desde hace muchos días, en donde yo no quería, pero Él sí, y yo no quería, y Él sí. Y uno no puede pelear contra Dios porque Dios siempre termina ganando, entonces yo terminé bautizándome. Pero ese día... Gracias. Pero ese día del bautizo y el día anterior, cuando tomé la decisión, yo sentí que Dios me regaló una familia. Dios me dijo, mira, aquí están. Porque verlos a todos ellos, cómo estaban más felices que yo por bautizarme, me hizo sentir tan querida y tan amada. Y yo de verdad, toda esta semana he estado llorando y agradeciéndole a Dios por estas personas que están aquí atrás, porque ellos como que fueron un abrazo de Dios hacia mí.
fueron como que Dios mostrándome su amor. Y es algo muy lindo porque yo siento que el Edo funciona y el spot funciona porque Dios está en el medio, pero también porque ellos tienen a Dios en su corazón y lo aman tanto que Dios refleja su amor a través de ellos, y es una cosa muy increíble porque es vivir en comunidad y es vivir como con el amor de Dios ahí. Entonces, si algún joven o algo quiere sentir esa experiencia, están invitados al spot y están invitados al próximo Edo, y de verdad no se van a arrepentir.